El tema de esta exposición es sobre el artículo Construcción de curvas de corriente soldadura contra velocidad de alimentación de alambre para el proceso GMAW. Los integrantes son Andrés Leonardo Ojea, César Augusto Moreno y Jonathan Crespo Eslava. Planteamiento del problema. En este artículo se buscó la creación de un método experimental para realizar la relación corriente-velocidad de alimentación. En esta relación, la velocidad de alimentación es la variable independiente. Además, se buscó hallar la relación entre corriente y tamaño del electrodo, ya que esta no se encuentra fácilmente en la literatura. Metodología. Para el proceso experimental se definieron antes unos parámetros. Estos fueron un voltaje constante de 19 voltios, 2 platinas de espesor de 3/8 de pulgada, y para la relación de corriente de tamaño de electrodo se definió una distancia de boquilla trabajo de 15 milímetros y otra de 20 milímetros. En la siguiente imagen se define esta distancia. En la imagen que describe el proceso de soldadura GMAW, vemos la distancia que hemos hablado, la distancia tubo de contacto trabajo. También otras distancias que son muy importantes a tener en cuenta. El experimento en sí consiste en hacer cordones de soldadura, 15 cordones por cada platina, uno con la distancia de 15 milímetros y otro con la distancia de 20 milímetros. Además, se dan varias velocidades de alimentación, cada una con una distancia de 25 pulgadas por minuto. Estas son las velocidades que se utilizaron. Y para hacer que estas sean lo más independientemente posibles, se hacen aleatoriamente los cordones con una velocidad o con otra. Para tomar los datos del experimento se hicieron fotografías del arco eléctrico. Con esto se podía hallar el tamaño del electrodo comparándolo con las distancias entre la boquilla y el trabajo. Estas se compararon con una escala, una regla o un calibrador, y además la medición de velocidad de alimentación se realizó con un velocímetro digital. Resultados y análisis. Aparecerán entonces los resultados de longitud de arco. En la siguiente tabla vemos los datos, o más bien medidas, de la longitud de arco para las diferentes distancias tubo contacto de trabajo, y también el arco promedio. Otra información es la desviación que hay para la distancia tubo de contacto de trabajo de 15 milímetros, que es de 1,09 milímetros, y la desviación para la distancia de 20 milímetros corresponde a 1,22. Con esto quiere decirse que el arco eléctrico es inestable a mayor distancia. Ahora se mostrarán las curvas de corriente y velocidad, como se aprecian en el gráfico. En verde está la curva teórica, en azul la correspondiente a 15 milímetros de distancia y en rojo la correspondiente a 20 milímetros. Estas se sacaron con respecto a los promedios. El coeficiente R cuadrado muestra que hay una relación cercana a lineal tanto en la roja como en la azul, y además se encontró un desfase de 20 amperios con respecto a la teórica. Ahora veremos las dispersiones. En estas se puede observar que la corriente es más dispersa cuanto mayor es la velocidad de alimentación. Y en el artículo también se enuncia que para altas corrientes y diámetros pequeños de electrodo la curva tiende a ser cuadrática. Aquí se ve la comparación entre coeficientes de determinación de ambas y se ve que ahí no hay mucha diferencia y por tanto estos fenómenos pueden modelarse linealmente. Conclusiones. La corriente es linealmente proporcional a la velocidad. La corriente es inversamente proporcional a la distancia tubo y trabajo. La longitud de arco es inversamente proporcional a la distancia y la corriente es más inestable a mayor velocidad y mayor distancia.
En el estudio se recomienda la realización de más estudios mostrando la relación corriente y otros parámetros y estudiar varios tamaños de electrodo menores para ver si se repite. Comentarios y aprendizaje. Conceptos aprendidos fueron que el coeficiente de terminación es un parámetro útil para funciones de grado mayor a 1. También que la desviación estándar y las gráficas de dispersión describen la estabilidad de un fenómeno físico. Y los desfases frente a la teoría motivan estudios para identificar las discordancias o incluso nuevas propiedades. Gracias.